atiéndeme. Primera ley de la república, culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ustedes no dignifican a los cubanos por su condición humana. Ustedes dignifican ideologías, uniformes. Nacionalidad es el valor de todos y ustedes la reservan solo para unos pocos. Justicia y derecho, privilegio para pocos que siguen la ideología de 3 o 4 locos. División de poderes quieren mi nación, fundamento de liberación. El apóstol los unió, el triángulo rojo ratificó. Atiéndeme. Artículo 8 en la Constitución no reconoce supremacía del derecho internacional sobre tus descaros. Tú quieres seguir apretando impune, sin supervisión. Tú quieres seguir en tu finca, my lord, con muchos esclavos. Artículo 3 en la Constitución lo dijo: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo mío. Es el artículo más ultrajado de la Constitución. Aquí soberano, papá, lo que hay es un solo partido. Cultura centenaria, herencia milenaria. 60 años tirándola contra el piso, experimentando rico, creando seres sumisos. Libertad de credo y su partido encima de Dios. Ustedes están enfermos, tienen que atenderse eso, bro. Derechos humanos, artículo 16, inciso G. Apretadera para importar y exportar. El artículo 22, ¿a dónde fue a parar? Creatividad exclusiva a dirigentes. Bueno, bienvenido a Artistas en el Exilio. Hoy tenemos el privilegio de presentar a Arsenio Rodríguez, una de las voces más prolíficas y versátiles de la cultura cubana y catalana contemporánea. Este historiador, poeta, narrador, ensayista, bloguero, cubano-español, ha dedicado su vida a explorar y documentar la historia, la música y la identidad cultural, tanto en Cuba como en el exilio. Ha publicado más de 20 libros en solitario y es el fundador de Ediciones Montaner, donde no solo publica su propia obra, sino que ofrece servicios editoriales, consolidando un espacio literario para otros autores en su exilio en Barcelona. A lo largo de su carrera, Arsenio ha abordado una amplia variedad de temas. Su trilogía Los Acuartelados de San Isidro, Adiós, aquí tenemos Los Acuartelados de San Isidro, Adiós al miedo en Cuba o la libertad y 11 Cuba, Crónicas de un estallido, exploran los momentos clave de la disidencia artística y política en la isla. Textos que se posicionaron rápidamente entre los más vendidos en Amazon. Su obra de ensayos recientes incluye la música cubana en el cine americano y Euronegro, o Euronegra, porque tienen arrobado, un acercamiento a la imagen del negro en Europa. Ambos ejemplos de su capacidad para conectar las culturas cubanas y europeas de una forma íntima y reveladora. Con una perspectiva que combina crítica, nostalgia y un profundo sentido de identidad, Arsenio se ha convertido en un cronista de la experiencia cubana en el exilio y del impacto de la cultura cubana en el mundo. Desde los premios obtenidos en su juventud en Cuba hasta sus éxitos en plataformas internacionales, su obra captura la resistencia cultural y la libertad de expresión. Bienvenido, Arsenio, Artistas en el Exilio. Ya estoy. Yeah. Perfecto. Bueno, entonces yo quería empezar. Dime. Arsenio, qué lindo. Yo quería empezar por Los Acuartelados de San Isidro, por tu libro. ¿Cómo surgió la idea? O sea, que fue algo súper, casi que como en el camino. Los Acuartelados de San Isidro fue... A mí me llega la noticia en Barcelona a inicio del finales del 2020. Me llaman los amigos aquí en Barcelona que iba a hacer una manifestación porque había un chico, Luis Manuel, que lo habían cogido preso, que estaba en huelga de hambre y no sé qué. Nos reunimos en Barcelona muy incipientemente. Me acuerdo que en ese momento Luis Manuel no era el centro del asunto. El centro del asunto era el rapero. Denis. Bueno, pues Denis, que está aquí en Valencia ahora. Y el centro estaba con Denis, los carteles y todo estaban con Denis porque el Luis Manuel no estaba preso. Estaban solo protestando por Denis.
Y aquí en Barcelona fue un impacto bastante fuerte, por lo menos un impacto fuerte, te quiero decir, para pintores y escritores. Y el mundo del arte. No se había despertado esa conciencia en la gente en el exterior. Y nada, yo me entero, me pongo en contacto directamente con Luis Manuel y con Michael, me pongo en contacto por Messenger. Y cuando me presento, me sorprende mucho que ellos tenían referencia de mí por las cosas de música que había escrito durante mucho tiempo. Y, que tú eres Arsenio, no sé qué, y nos pusimos a hablar. Desde el primer instante, yo en la presentación que hice en Barcelona con Ileana del libro, puse todas algunas grabaciones que ellos me mandaban en privado a mí, porque lo que más me asombraba a mí era lo claro que ellos tenían que iban a terminar presos. O sea, nosotros siempre pensamos que cuando haces algo en Cuba vas a terminar preso, pero con esa conciencia todo el tiempo, ella me decía, escribe, Arsenio, escribe, que a nosotros nos vamos a meter preso. Y esto la gente lo tiene que contar y lo tiene que saber. Ahí es cuando surge, en el momento en que me pongo en contacto con ella, en el momento que veo, evidentemente, la repercusión social que ellos tenían en ese momento, que toda la prensa disidente en el extranjero hablaba de Luis Manuel y Michael, de los acuartelados de San Isidro. Los acuartelados de San Isidro, y sobre todo cuando entra enero, que ya lo sacan el día 26 de noviembre, que es una repercusión prácticamente, no hay nadie que no hable de él, salen artículos en El País, salen artículos en El Mundo. Yo dije, cuando iban las manifestaciones, la gente empezó un fenómeno que no ha pasado en 63 años, no había pasado, y fue manifestaciones en la embajada. Cuando muere el albañil en el 2009, nosotros organizamos una manifestación en Barcelona y solamente había 9 personas, los de siempre. Rolando Sánchez Mejía, Ernesto Busto, los de siempre. 4 escritores que íbamos allí, venía la prensa, hablábamos con ella y teníamos una jauría al frente del Partido Comunista Catalán, de los socialistas no, porque verdaderamente yo no vi nunca socialistas catalanes. Siempre vi Partido Comunista, la gente de Esquerra, normalmente la izquierda, más a la izquierda de casi todos los partidos. De la CUP, que aquí es un partido muy izquierda de la CUP. Entonces, sorprendió bastante cómo Luis Manuel y Michael y los acuartelados en sentido general movilizaron a la gente, que nosotros cuando estábamos haciendo manifestaciones, que éramos 9, siempre pasaban cubanos por la acera al frente en el Passeig de Gracia y nosotros decíamos, todos estos cubanos que bailan salsa, ¿cuándo van a venir a protestar? Yo creo una de las cosas más importantes de este movimiento y que yo escribí en el libro, más importante del movimiento fue este despertar de esa conciencia en el exterior. Y entonces, yo creo que una de las cosas elementales que pasó con los acuartelados de San Isidro, en menor medida, pero también los del 27M, en ese momento, fue que despertaron una conciencia muy interesante. Y yo creo que es la imagen de ellos en sí mismos. Esa portada de mi libro que me mandó Ileana, hay que decir que Ileana y Catherine Bisquet me mandaron todas las fotos del libro. Tengo muchísimas, yo creo que puse casi unas 40 y pico de fotos del interior de la casa, de lo que pasó con ellos. Sí, las fotos de Katy son las mejores fotos que se hicieron. Las fotos de Katy son impresionantes. Desde dentro, esas me las mandó estando allí, Catherine Bisquet. Cada cosa que hacían ellos, porque después me puse en contacto con cada uno de ellos, y cada cosa que hacían, lo de la sábana colgada en el techo, todo eso me lo mandaron a mí directamente, a mi Messenger, a mi WhatsApp, por los teléfonos que fueran, porque normalmente cada vez que los detenían, y a mí fue una cosa muy extraña, porque tú piensas que yo he escrito durante 25 años un libro sobre la historia del malecón. Yo soy historiador, y mi obsesión con la historia siempre es muy... Y de pronto yo me enfrenté, porque trabajé mucho tiempo, estuve 7 años publicando artículos con Encuentra la Cultura Cubana, que esto era una crónica. Yo sentía que aquí no había historia, que esto tenía que ser crónica. Pero me pasó una cosa interesante. Cuando yo voy a las manifestaciones, que hablaba con la gente, con casi todos los cubanos, recuerdo una manifestación, la más grande que se hizo en Barcelona, reunió a casi 600 personas. Y subimos de Plaza Cataluña por el Passeig de Gracia
hasta 140 por ahí, que está el consulado cubano. Y me sorprendió que con toda la gente que hablaba, nadie sabía absolutamente nada de la oposición en Cuba. Era como si esto pasara por primera vez. Y yo sabía que el hecho de hacer una retrospectiva de la oposición artística en Cuba me iba a traer problemas por un lado, porque la gente que admirara tanto a Luis Manuel y que fuera de su generación, al final iban a decir, joder, pero tú no solo hablas de ellos. Entonces, yo soy historiador, eso no me lo puedo quitar de encima. Y la segunda parte del libro, por eso, yo se la dedico a la gente que desde los años 60 también hicieron algo por la oposición en Cuba, pero se silenciaron. Te estoy hablando siempre de la oposición política. Y ahí puse un pequeño resumen, hice una especie de retrospectiva, tanto al inicio como al final del libro, hablando de otras personas, que te incluye, por supuesto, porque tú estabas en Cuba cuando le pusiste a una zapatilla abajo Fidel. Eso es un performance pequeño, sin redes sociales, pero todo el mundo sabíamos lo que significaba ponerle eso a una zapatilla. Entonces, a mí me parecía importante que cada uno de esos performances, de hecho, yo no sabía que era Catherine Bisquet y la conecté cuando estaba en Los Acuartelados, porque ya yo había escrito de ella cuando ella se puso a la ley al artículo 18 de la Constitución, que ellos ya estaban dando con el tema de lo político. Con lo cual, a mí el libro, Los Acuartelados de San Isidro, crónicas sobre disidencia artística en Cuba, que es el título del libro, yo lo quise enfocar así porque me di cuenta, armando ya el libro, que nadie había hecho una antología de disidencia en Cuba. Claro. Y yo dije, voy a aprovechar este eco tan grande que ha pasado con Los Acuartelados de San Isidro para contarle a la gente también que desde los años 60 hay mucha gente, el Grupo Puente, bueno, tú has leído el artículo, el libro, hay mucha gente que sí ha hecho disidencia en Cuba, dentro de Cuba, por lo que fuera, decidieron irse. Y entonces el libro es un poco eso, es ese impacto que pasó con Los Acuartelados, usándolo como caballo de Troya para contarle a la gente. Hemos estado desde 1959 en contra de ese gobierno. Otra cosa es la inteligencia macabra que ese gobierno ha tenido para silenciar y renombrar todos los movimientos de la oposición artística y política en Cuba. Sí, yo creo que sí, lo de la memoria está claro, ¿no? Está como, lo venimos articulando, pero muy mal, como muy mal presentado. Entonces, tu libro que está tan actualizado y en tiempo como presente, exacto, es como súper oportuno y está en el tiempo que es. Lo de la memoria ha sido puesto en revistas. Las revistas son las que han sido encargadas de más o menos tejer como la narrativa de esa disidencia pero a lo largo de los años. Mira, yo estuve muchos años vinculado siempre a revistas. Yo tuve la suerte, que no tiene mucha gente, porque por ejemplo en Caimán Barbudo, ahí me abrió las puertas, yo gané el Premio Nacional de Poesía y el Caimán Barbudo me publicó poesía, me publicó textos eróticos, me publicó evidentemente cosas que no tenían nada que ver. Pero siempre tuve en Cuba la voluntad, publiqué en Salsa Cubana, Revolución y Cultura, porque los temas musicales, que era mi fuerte como historiador cuando viví en Cuba, publiqué mucho sobre música, mucho sobre los nuevos cantautores, sobre rap. Imagínate tú, mis viajes a la mar, a los festivales de rap, y me facilitó mucho el hecho de visualizar una nueva generación de cantautores por un lado, Habana Abierta, de los raperos por otro lado, y estuve siempre muy vinculado a este mundo. El tema de la revista es que la revista, cuando sales de Cuba, cuando tienes la perspectiva desde el exterior, ninguna de las revistas, ni digitales, ni impresas, aquí existen. En Europa no existen. Yo hice una presentación, por ejemplo, Los Acuartelados de San Isidro aquí, que no es que fue un bombazo, es que, bueno, fue brutal, porque tuve la suerte además que estaba Darcy de Diarios a la América y hasta me publicó en Diarios a la América, a través de los youtubers, a través de no sé qué, y por supuesto de las revistas digitales que existen ahora, que están muy visualizadas entre el mundo cubano.
pero normalmente leer revistas digitales es algo que no lleva a ningún lugar, no tiene ningún tipo de difusión, no tiene ningún tipo de eso. Se queda para el grupo de gente. Tú tienes que tener el link del lugar para ir a leer eso en ese lugar. Y se queda como no sé, una batalla de ego entre cuatro Es personas. un archivo para una élite que son intelectuales muchas veces, Exacto. no es para la masa, que también en tu libro está bien enfocado en que esto es para la mayoría de las personas, Eso no es para el intelectual. Exacto, esto es para un público general. Es como la película de Titón, porque ¿no? Que la película de Titón la puede ver el más cinéfilo y el más... nada. No, y es interesante porque la gente, el hecho de que los acuartelados de San Isidro, por el tipo de oposición que hicieron, yo creo que son los primeros opositores artísticos, de disidencia artística que hubo en Cuba, que relajaron el hecho de la oposición. ¿Relajaron cómo? Bailando, haciendo performance, leyendo poemas. Es decir, eso descolocó al menos 2 o 3 años al aparato represivo de la dictadura, porque no tenían cómo, haciendo un performance y haciendo oposición. Sabían perfectamente que no soportaban la dictadura, pero no se lo hacían saber de una forma tan evidente como les pasó a otros disidentes. ¿Me entiendes? Ellos fueron muy sutiles, ellos aplicaron realmente, ahora repensado toda esta historia, tú te das cuenta que, por ejemplo, la influencia de Carlos Varela, la influencia de Habana Abierta, que son grupos que empezaron a cambiar y a colar un tipo de disidencia completamente distinta. Porque cuando Carlos Varela dice, le quitó la manzana en la cabeza, ahora ponte tú, no está hablando de forma directa de la dictadura. Y un poco eso, el performance, por ejemplo, de Luis Manuel, cuando él quiere recuperar la estatua de Mella, eso es brutal, porque Mella fue un tío extraordinario que fue capaz de nadar 2 kilómetros con una bandera cubana para dársela a un barco ruso, nadar en la bahía de La Habana. Y entonces Mella era un comunista convencido, y que quiten la estatua de Mella y que él se esfuerce en ponerse una cabeza de cartón con la estatua de Mella, eso es brutal. Y que se lo lleven preso. Claro. Tú estás diciendo que eres comunista y no eres comunista. A ti lo que te gusta es la pasta y a ti lo que te gusta es el capitalismo, pero no se lo está diciendo. De hecho, lo curioso es que haya conseguido el apoyo de Eusebio Leal, que eso ya es el colmo. Porque, es decir, Yanelis, que siempre le tengo que agradecer muchísimo porque me ha pasado mucha información de Luis Manuel siempre que se le he pedido. Y yo conocí todo este performance y todas las cosas de Luis Manuel por eso. Entonces es interesante que ellos le cambiaron la perspectiva. Lo que el gran valor hoy que tienen los acuartelados de San Isidro es que le cambiaron la perspectiva a la disidencia artística en Cuba. Hicieron cosas que nadie se esperaba. Bailaron en la calle, le daban caramelo a los niños. Es decir, está la subasta que hicieron para la habitación del hotel nuevo, el Campín. Es una cosa interesantísima de cómo ellos le cambiaron el ritmo a la oposición. Nosotros a lo mejor antes éramos más directos, éramos más soquetos. Decía, claro, en un enfrentamiento directo con ellos siempre tienes la de perder. Yo me acuerdo un señor policía que le pidió carnet a Michael en el Parque Central, y Michael con los brazos en la espalda, siempre mostrándole respeto al tío. Sabemos que Michael no le importa para nada a la policía, pero él, con todo el respeto del mundo, siempre le intentaba decir a los policías: explícame la ley que dice que yo no puedo estar aquí, explícame en qué artículo está y yo me voy. Es decir, ese tipo de oposición, eso no había pasado. A nosotros venía un carro policía y tú te mandaba a correr. O venía un carro policía y te metía directamente. ¿Por qué? Porque bueno, en mi tiempo sí lo hicimos, ¿eh? En mi tiempo sí tratábamos de hablar con los agentes pero nos dábamos cuenta que era como chocar contra la pared, porque al final ellos eran... Sí, pero hay una diferencia que es la que te voy a decir y la que yo siempre planteo en el libro desde el principio. Ahora existían las redes sociales. El gobierno cubano, por el turismo, se vio en la obligatoriedad en el 2018 de abrir internet, porque cuando Michael estaba hablando estaba solo, pero tenía una cámara con el móvil. Claro, y había él se sentía respaldado. 70.000 personas, eso lo vi yo en vivo. Yo estaba aquí y tenía 70.000 personas que lo estaban mirando. El policía también lo sabe,
Es decir, ellos tuvieron y usaron algo que es de su generación, que son las redes sociales, Sí, que para eso mí cambia son la escena completamente, absolutamente, por supuesto. porque si a ti te intentaban detener, ¿quién se enteraba? Nadie. No, de Y hecho, cuando a mí me hicieron el registro, estuvimos Luis y yo 3 días en estaciones exacto, diferentes, el fin de semana entero, porque lo hacen los fines de semana por eso, porque el fin de semana exacto, no puedes entregar el habeas corpus, es hasta el exacto, viernes, entonces los exacto. tribunales no trabajan, y ahí desaparecidos y nadie se enteró hasta el lunes que nos soltaron y lo pudimos hacer. Bueno, así, exactamente así funcionaban ellos. Y en las redes sociales cortan ese paso. Por lo menos hacen que tu detención no sea una detención privada, sino sea una detención pública. Luego se queda el vídeo ahí y cuando pasan 2 semanas tiene 1 millón de visualizaciones. Ellos le cogieron terror a las visualizaciones porque decían, ¿esto qué pasó? Cuando el manotazo, fíjate que no fue ni un manotazo evidente, fue más bien casi un raspado. Pero Sí, él mira, lo que quería salió, era quitarle el teléfono, no más bien, pero era como pero, una galleta entre... pero exactamente, y eso salió en toda la prensa por la repercusión en las redes que tuvo. Y todo lo que Claro. posteamos eso, el manotazo del ministro, el manotazo del ministro. No, y Y por lo salió, simbólico, porque el ministro contra un muchachito joven que, en exacto, fin, que exacto. lo que tiene en su Entonces, mano es un teléfono, ¿no? Que ese es el arma del periodista, porque al final. exactamente, exactamente. El teléfono se ha convertido en arma, el smartphone fue lo que hizo que cambiara. Pero fíjate, el smartphone estaba ahí y fueron ellos los que le tocó hacer ese cambio. Y ese cambio vino a partir de ellos. Y ahora, cualquier, no sé, cualquier entrada que tú tengas en Cuba, cualquiera que se cabree por cualquier cosa, porque va a ver a su hermano preso o por no sé qué, mete un speech en las redes y eso cambia todo. Pero eso, los primeros que lo hicieron y el valor que tiene haberlo hecho en ese sentido fueron ellos. Sí, me acuerdo, en nuestro tiempo era cuando empezaron a entrar los teléfonos a Cuba, era como, necesitamos esto realmente, ¿Para lo qué? vamos a usar, ¿para qué yo quiero un teléfono? Si yo ni siquiera, Porque era no te podías así una conectar. mentalidad. Y luego, cuando empezó la conexión, que eran las tarjetas estas de los hoteles, bueno, empezó un sistema que era mandar un tweet, ¿te acuerdas que valía como $1? Y eso te Como un dólar. desfalcaba porque no tenías Claro, dinero. Entonces, nosotros, que era súper difícil sobrevivir ahí, te ibas a gastar claro. el dinero haciendo tweets, ¿no? Pero era necesario en casos de eso, de violencia policial, en esos casos sí era muy necesario mandar ese tweet, costara lo que costaba. Pero era bien difícil. Claro. Bueno, el impacto del movimiento San Isidro es tremendo, es ese que tú estabas hablando, la movilización de todos los, no de todas las provincias de Cuba, sino de todas las provincias fuera de Cuba, en todos los estados de todos los países, que es No, increíble, ¿no? hay una cosa interesante, ¿eh? No sé si recuerdas que en el libro yo digo que la foto de portada del libro, que es una vecina, que no, ellos no han revelado nunca el nombre, ni yo tampoco. Yo sé quién es porque me lo han dicho, pero no quieren revelarlo porque la vecina está allí. Es interesante porque yo una de las cosas que digo es que tú ves la foto y es el mapa de Cuba, el mapa racial. En mapa hay desde una ama de casa hasta un profesor, de una profesora de Lisa a un meroliquero. Es decir, hay Hay un todo musulmán, hay un, musulmán, cristiano, es decir, la rama, hay músicos, hay hay un poetas, biólogo. hay biólogos. Entonces tú dices, es un retrato de Cuba, es un mapa. Y en la versión en inglés que yo le puse la bandera abajo, inversa, yo dije, es que esto es un mapa de Cuba y la identificación de la gente era esa, que había gente de todos los colores, porque normalmente, y sigue pasando, la intelectualidad cubana, que llegamos aquí a Barcelona, por ejemplo, si tú haces un paneo de los que éramos aquí cuando llegamos a inicio de los años 2000, el único negro era yo, por ejemplo. Entonces, y todo lo demás eran escritores blancos, pero el único Sí. negro era yo. Y de pronto tú miras San Isidro y ves una gama de colores que aquello no tiene nombre. ¿Me Sí, me entiendes? acuerdo Y una además, vez que viajamos con Amaury, y Amaury era el único negro, pero en México es raro ver un negro, en México es una cosa extraña, ¿no? claro, Y era como una cosa ahí medio folclórica y todo el mundo se paraba, querían hablar con él.
Era No, así. aquí tú no sabes las anécdotas cuando yo voy a los lugares a dar conferencias. Esto sigue siendo, es decir, piensa que es un país, Europa, mayormente, no es que en Europa no haya, porque por ejemplo en Francia no hay ese problema, pero por ejemplo estaban bien ahora y cuando tú vas a Viena, cuando sales más para arriba, es decir, Polonia, Viena, Alemania, Polonia, olvídate, no aparece en negro. Y aquí mismo, a pesar de que, por ejemplo, ya en Cataluña hay 17% de la población es negra, en las instituciones donde yo doy conferencias y donde yo hablo, una anécdota, el domingo yo estuve en la Catedral de Barcelona porque una amiga la madre de una amiga que tiene 94 años, que leía mis libros y era muy fan a mí, y yo a veces iba a tomar el té con ella porque ella me contaba cosas de la guerra y todo, nos hicimos muy amigos. Murió este año, no, con 98 años. Y estuve en la catedral y, claro, para poder entrar a la cripta de Santularia, que es una cripta del siglo XIII, es una cosa maravillosa, la tumba de Santularia, el bisbal, o sea, el tío que lleva la catedral, lo primero, cuando el tío me ve, lo primero que me dice es, hey, ¿y qué tú haces aquí? Le tuve que decir, yo soy amigo de Petra. Él sabe, porque él iba a la misa a Petra. Me dijo, ah, sí, verdad, que tú eres Arsenio, no sé qué. Pero claro, tu nombre está escrito ahí, pero no se espera nunca que sea un negro el que aparezca por ahí. Y claro, ya eso, yo me acostumbraba a eso y yo me acostumbraba a ser como el que rompe la línea. Porque en todos los lugares normalmente, aquí hay un sitio que se llama el Ateneo Barcelonés, que Picasso, Dalí, para darte referencias históricas de grandes intelectuales que han pasado por ahí, todos los escritores que te puedes imaginar, todo el mundo, escritores europeos que dan conferencias ahí. Yo llevo 4 conferencias en ese lugar. Ahí no hay negros, nunca. Yo cada vez que hablo para un público, pueden haber 70 personas en el aula magna, nunca hay negros. Siempre el único negro soy yo. Y yo he asumido siempre eso como que, bueno, alguien tenía que romper esta historia. Y no pienso en eso porque realmente no te puedes concentrar en eso. Porque lo importante es hacer bien tu conferencia y que la gente se le olvide el color. De hecho, les he hecho olvidar el color porque después me compran todos los libros. Entonces, es muy complicado porque en Cuba tú piensas en todo menos piensas en eso. Va a tener, en Cuba un color es un color. En Cuba Sí, hay pero mucho ahora racismo. me alegra que hayas tocado el tema del racial, porque justamente estas 2 personas que tengo atrás, Luis Manuel y Michael, Claro, son negros y son los son únicos, negros. las personas de San Isidro, que son los 2 únicos que están presos después de Están 3 presos. años, ¿no? Eso no es Entonces casualidad. Eso no es casualidad. es como De también hecho, muy simbólico y tiene un peso. Y hay ¿sabes por qué? que, siempre hay que Porque recontarlo, ¿no? una de las grandes cosas, esto tiene una introducción bonita que es bueno que la gente lo sepa. Es bueno que la gente sepa que Fidel Castro tuvo un padre que fue a Cuba a pelear contra los negros para que no se alzaran contra España. Es decir, el tema racial en Cuba viene en la cabecita de este señor antes de que él naciera. Y él estaba rodeado de niños negros con los cuales jugaba, que eran niños que trabajaban en los campos del padre, contaban caña y hacían toda la historia. Es decir, el tema racial en Cuba nace de una parte muy profunda de su propia crianza. Él pone el negro ahí porque le necesita a varios negros para que la revolución sea inclusiva. Pero ¿qué pintaban los negros? Absolutamente nada. Es decir, ¿la situación del negro en Cuba ha cambiado en 65 años? No. Tú miras las No. cárceles de Cuba y ves las de Estados Unidos y estoy seguro que la mayor población siempre va a ser negra. Y entonces, él sabe el mensaje que envía, ellos, porque él no está vivo ya, pero su gente sabe el mensaje que envía cuando pone a 2 negros en la cárcel, a los únicos negros en la cárcel. Él sabe el mensaje que está enviando a toda la sociedad, porque toda esa gente que estaba cantando, hay un día emblemático que es el 4 de abril en casa de Luis Manuel, que es Sí, el el día último de la día que está esposa. Michael, el día de la esposa famosa. Ese día, toda la gente que impidió que Michael fuera preso, que eran en su El mayoría barrio de San negros, Isidro, por porque supuesto. San Isidro es un barrio así. Y tú, si sabes que los barrios fuertes de Cuba, estamos hablando de San Isidro, que es similar a los hoyos en Santiago de Cuba. Mira las congas de Sí, Santiago de es Cuba, bien los pobre, problemas que bien hay, mucha los problemas, es miseria.
Están ahí Exacto. casi en el centro cultural del circuito turístico, del casco histórico. Están Exactamente. ahí mismo, pero están justo en el margen donde te vas para allá y la cosa cambia de color Exacto. drásticamente, Entonces, ellos saben de colores a perfectamente, blanco y negro. como lo saben en Estados Unidos, lo que significa el hecho de tú encarcelar a negros y por eso, evidentemente, ellos están presos. No hay otra. El que se crea que eso es una casualidad es falso. Es falso. Y Y sin duda, y también está el hecho evidente que realmente Michael y Luis Manuel son líderes naturales de un movimiento. Y lo curioso es que Michael, a pesar de la labia que tiene y el encantamiento que tenía por las redes sociales, él cuando estaba al lado de Luis Manuel, él le dejaba siempre protagónico a Luis Manuel. Siempre él ha dejado. No, yo no soy intelectual, yo me voy a un lado, yo me meto. lo de él era la música. Lo era la música. Eso era una cosa que era bonita dentro de los acuartelados, que nadie se pisaba su terreno. Todo el mundo está en lo suyo. Claro. Lo mío es la música. Luisma no era rapero, él tampoco se No. podía meter a rapear, pero sin embargo aparecen en video porque es la figura, Sí, ¿no? exacto, Tiene que aparecer en ese video de Patria y Vida. Exacto. Y es muy interesante realmente que ellos lograron una armonía visual que fue muy interesante. Y sin duda, ellos, a pesar de que no son los verdaderos protagonistas del 11J, son la base Es el que más antecedente directo. alimenta, la base que más alimenta el tema del 11J. Yo, antes de publicar 11J Cuba, yo publiqué Adiós al miedo en Cuba. Y Adiós al miedo en Cuba, porque yo dije, joder, tiene que haber un intermedio aquí entre el 11J y los acuartelados de San Isidro. Porque a mí lo que me pareció interesante fue que hubo gente que por los animalistas se pararon frente al Capitolio. Por otro lado estaba la gente de Santiago de Cuba, que yo no los había puesto en ningún lugar. Es decir, habían diferentes grupos opositores de cosas muy distintas que no habían ocurrido nunca en Cuba. Y yo dije, joder, y por eso le puse a mi libro Adiós al miedo en Cuba, porque era tanta gente de diferentes ramas sociales. Bueno, el caso de la periodista que dejan en Costa Rica, la detienen en Panamá y se tiene que volver a ir a Costa Rica, la amiga de Catherine Bisquet. Es decir, había una serie de personas que eran imposiblemente, podían ser amenazadoras para el gobierno cubano. Porque, mira, yo me acuerdo la protesta de los animalistas, están en contra de una ley, exigiendo leyes para los perros. ¿Eso a quién se le había ocurrido en Cuba? A nadie. Claro, A porque nadie se es le había ocurrido. el contexto es de los humanos no tenemos derecho, entonces bueno, vamos a esperar a que los humanos tengan derecho, ¿no? Exacto, Primero. y es interesantísimo cómo todos esos movimientos tuvieron un nido donde ponerse después que aparecen los acuartelados de San Isidro. Sí. Entonces, entre y lo que pasa el nivel de amenaza, ¿no? Porque los animalistas a lo mejor no representaban tanta amenaza para el gobierno, no, para el Estado. pero Los dejaron marchar por el cementerio, por ejemplo. Dejaron Exacto. hacer lo que no dejaron hacer casi ni en el entierro de Payá, ¿no? Vamos a decir. Exacto, claro. Y así es por el nivel de repercusión. Otro, por ejemplo, que yo pongo en el libro, que la gente estaba olvidado completamente de Payá, que yo lo puse también, igual que las damas de blanco. Es decir, hay muchos opositores directos en Cuba que la gente desconocía completamente. Es decir, yo tengo cada carta de gente que se ha leído a los acuartelados de San Isidro, que es brutal lo que la gente me ha escrito, de haberle abierto. La mayoría de la gente no sabía qué había pasado con la gente del Escambray. Es decir, el lavado de cerebro que ha hecho la dictadura cubana con el tema del Escambray es brutal. Con esa mierda el silencio ha tenido que ser, poniendo a los alzados como gente de la CIA, y los que eran asesinos son ellos, y cogiendo a 10.000 personas del centro de la isla y trasladándolos a los pueblos cautivos en Pinar del Río. Nadie sabe eso. Ni la UMAS, ni los pueblos cautivos, ni la cantidad de gente entapiadas en Cuba que estuvieron 20 años sin ver el sol. O sea, una cosa impresionante. Ellos han sido los maestros del ocultismo. Sí, incluso de la historia de la República, porque nadie sabe la matanza de los negros en 1902, ¿no? Que se rebelaron en armas. Eso es muy poco conocido.
no sé, estoy ahora Y que sabes en el que catálogo. yo no sabía que el hijo de Martí Hijo era de como el Martí. general principal de toda Exacto, la acción exacto. contra, bueno, la acción, me imagino, ¿no? La Nunca matanza la que han querido hubo. contar. Nunca la han Porque querido no, contar. porque es el hijo de Martí, ¿cómo vas a embarrar esa Exacto, imagen? Y entonces ellos son exacto, los que escriben los libros de historia y te cuentan las historias como les da la gana también. exacto, exacto. Exactamente así. De hecho, no creo que haya una cifra dicha por ellos de cuántos negros mataron. No, pero lo No, más no terrible existe. es que lo más terrible es que todavía está la estatua de José Miguel Gómez. Eso es lo terrible, que José Miguel Gómez es el que envía al hijo de Martí allí a masacrar a esos negros, a 3.000 o 4.000 negros, no se sabe la cifra exacta, No sé si- pero lo curioso es precisamente que todavía está la estatua de ese personaje oscuro de la República allí. Lo de la República te lo cuento rápido. Yo trabajé en el Archivo Nacional de Cuba cuando me gradué de Historia. Gané una plaza. A mí nadie me puso allí, me tuve que presentar con 50 y pico de gente y gané la plaza. Y estuve no 2 años trabajando en el sabía. archivo. No me dejaron, no nos dejaban de forma oficial consultar la República. No te creas que ha sido una cosa que a la gente no le ha interesado. Yo y otra persona fuimos los primeros porque a mí me pusieron a trabajar el fondo de Estrada Palma. O sea, 5.000 cartas de la presidencia de Estrada Palma. Yo fui el primero que trabajé el fondo de la presidencia. Y como tuve que hacer eso, exigí que me dieran un curso de República porque... Y eso, los permisos fueron interminables. Yo me metí 4 meses para poder ir a la Fernando Ortiz a que me diera un curso de República, porque nadie quería, de la República estaba vetada. Bueno, ellos le siguen llamando la pseudo república, la república. No, el país existe, esa Habana que nos encanta, existe porque existió la república. Todo se construyó en esa época. Todo lo que tú ves en La Habana. Ellos no han hecho nada en esa Habana. Por eso que no querían Sí, que la han gente hecho, han viera. En mi destruido. libro... La han convertido en la ruina que es. Decían, no le quites ese mérito. Cuando yo publiqué el libro, lo primero que me dijo el cónsul era, pero si tú hiciste el libro más disidente mío, no son estos que yo he escrito ahora de disidencia. A mí no me dejaron entrar desde el síndrome de Ulises, el que yo lo publiqué en 2004, porque allí hablaba del malecón. Yo estaba escribiendo el libro del malecón, pero es que escribir un libro donde tú muestres cómo se hizo el malecón habanero en 59 años, esa estructura preciosa del malecón, tú dices, entonces, ¿qué hicieron ellos? La Plaza de Revolución estaba hecha, la calle 23 estaba hecha. Y la plaza sirvió de escenografía para la dictadura. Y el malecón habanero, él cambió la ruta, él iba a ir por 23 y cambió la ruta para entrar por el malecón porque sabía que la gente estaba encantada con el malecón. Acuérdate que él no es de La Habana, Fidel Castro es de Santiago, de Holguín, y él no tiene nada que ver con La Habana. Y él cambia la ruta porque sabe que los habaneros están flipando con el malecón y dice, ahí se puede reunir más gente, el plano del mar, vamos a vender un país. Evidentemente vendió un país y convenció un montón de gente en la mentira de que él lo había construido todo. Eso es falso, completamente. Claro. Y después no, es que la plaza cívica era el principio de lo que iba a venir. Era justo el principio. Me imagino que lo hicieron con Martí porque, para homenajear a Martí. Pero era como el principio de una cosa súper grande que iba a ser toda la arquitectura urbanística. Que era con la entrada esta de G, de paseo, que es una entrada urbana al estilo de Madrid, ¿no? Claro. De Madrid o Barcelona. Y de Barcelona, sí. Estoy pensando en la entrada esta de G, que si vienes por Boguero, se parece un poco más a la Gran Vía, ¿no? No, a Gran Vía y a las Ramblas aquí en Barcelona. La Rambla, Paseo de Gracia. Pero las Ramblas es un poco más como paseo, ¿no? Como el Paseo del Prado. Sería. Exacto. No, yo estoy hablando del Paseo de 23. De la calle 23. Que bueno, ya viste como talaron hasta los árboles de la calle G, ¿no? ¿Tú sabes lo que le importa a ellos? Y les voy a leer un poema que ojalá que no lo vivan. Es decir, ella murió en Cuba, la enterraron en Cuba
y yo asumí, hay ciertos cementerios y ciertos lugares que yo he asumido en Europa que deben distinguir la vida que yo llevo aquí. El poema se llama Directa del entierro de mi madre en la necrópolis de Colón. La necrópolis de Colón está en La Habana, es uno de los cementerios más grandes de Cuba. Acabo de ver el entierro de mi madre en Cuba. Gracias a mi sobrina desde Brasil y mi hermana en Cuba, cámara en mano en la necrópolis de La Habana. Por suerte, una directa desde el cementerio de Colón no necesita visa de esos malditos delincuentes que administran el país como el patio de su casa con esclavos. He visto bajar su caja, las flores y a mi hermana Silvia, a Iturbides y a Ida, doctora y casi hermana que vive en el edificio y certificó su muerte. También a Dulce, mi excuñada, y a Jessica, su hija, sobre todo a las amigas de mi madre del Tai Chi, que ella tanto quería y le hicieron tan feliz. Me dijeron en la directa que ella era la alegría del Tai Chi. Desde Arenys de Mar esperaba verla pasar al cielo, pero cuando han puesto la lápida y entré al cementerio a saludar a Salvador Espriu, un poeta catalán que adoro, y sentí que no iba a pasar por delante porque ya estaba dentro de mí. Ahora yo soy la memoria de mi madre también. En lo alto, donde está el cementerio de Arenys de Mar, había un aire plácido de despedida, aunque el Mediterráneo estaba en calma. Esta necrópolis se conoce como el cementerio de Cirera, gracias a un libro de Espriu que se llamaba así al publicarlo en 1946. Él creó el mito de Cirera, que es Arenys escrito al revés. Estoy convencido que esa pequeña patria cinera será la misma que la que mi madre al partir ahora, pues para llegar al cielo de su recuerdo he creado una entrada desde el mar en la costa del Mediterráneo, por donde pasa la Nacional 2.